Empezamos desde el principio, por supuesto, cuando las primeras charlas que dimos hablando el papel de María desde el Génesis. Vimos María a través de los profetas, vimos el jueves anterior a María a través de los evangelios. Hoy vamos a ver a María a través del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Y después, el próximo mes, vamos a hablar sobre la defensa de la apologética de María. Cómo contestarle a las personas que dicen que María no fue virgen, cómo contestarle a las personas que dicen que María tuvo más hijos, cómo contestarle a las personas que dicen que María no es inmaculada. Eso vamos a verlo el próximo jueves de enero. Y después que terminemos el estudio de María en las Escrituras, vamos a empezar a estudiar el Apocalipsis. Vamos a tener un estudio de todo el libro del Apocalipsis, que es lo que vamos a hablar hoy, pero solamente vamos a hablar del papel María en el Apocalipsis. El Apocalipsis, aunque lo trataremos más extensamente cuando hablemos solamente del libro, es, contrariamente a lo que mucha gente piensa, uno de los libros más hermosos de la Biblia. Todo el mundo cuando habla del Apocalipsis piensa en muertos, chorros de sangre, gente aplastada, todas esas cosas, y no tiene nada que ver con eso. El Apocalipsis no es nada de eso. El Apocalipsis es el evangelio espiritual del Cristo resucitado. El Apocalipsis es el evangelio celestial. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Para mí es el libro más hermoso de toda la Biblia. Lo que pasa es que siempre la gente lo lee tratando de buscar ciencia ficción, que es lo único que no hay en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. El Apocalipsis es el libro que cierra toda la Biblia. Mucha gente ve en toda la Biblia los profetas, los evangelios, todo conectado, y al final el Apocalipsis como un libro raro. Y no, el Apocalipsis es el resumen de todos los libros de la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos un libro y empezamos por el final del libro, ¿qué es lo que pasa? ¿Entienden? Si ustedes leen las 2 páginas últimas del libro, ¿ustedes entienden algo? Para entender el libro, ¿por dónde hay que empezar? Por el principio. Y no solo empezar por el principio, ver de qué va tratando, porque si lees el principio y lees el final, tampoco entiendes nada. Tienes que ir leyendo todo el libro. Pues hay gente que lee en el Apocalipsis solamente como las 2 últimas páginas del libro sin conocer el libro completo. Y con María pasa exactamente lo mismo. Vimos a María en el Génesis. Esa fue la primera clase. Los que no vinieron, está en CD. Creo que está en CD. No sé si creo que debe estar en CD. ¿Está en CD, Mildred? Las primeras clases están en CD. Si están en CD las primeras clases, María en el Génesis. Para poder entender, si no entiendes a María en el Génesis, no puedes entender a María en el Apocalipsis. En el Génesis, si ustedes van al libro del Génesis, capítulo 3, en el capítulo 3 comienza todo. El capítulo 3 de Génesis es la primera promesa de Dios. Si se recuerdan, dijimos que el primer capítulo de Génesis, cuando hablamos de ello, dijimos que era la protoprofecía. ¿Qué cosa quiere decir la protoprofecía? La primera de todas las profecías. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esa es la primera gran profecía de redención. Los hombres habían pecado y Dios, cuando maldice, en esta forma hermosa que habla Génesis, maldice al ángel que había puesto en tentación a los hombres y le da esta maldición, esta profecía, pone... Por eso, por haber hecho esto, malditas sean todas las bestias de la tierra, etcétera. Pero lo más importante, enemistad pondré entre ti y la mujer. Así comienza la historia de la redención. Hay enemistad. Enemistad quiere decir guerra. ¿Entre quién? Entre el ángel que engañó a los primeros padres y ¿quién? La mujer. No dicen quién es. Hemos visto a través del evangelio cómo eso se va desarrollando. Sabemos que la Biblia comienza con una enemistad, con una guerra tremenda entre el ángel que engaña a los primeros padres, que a partir de esa maldición de Dios se convierte en el demonio. Demonio quiere decir mentiroso, acusador, divisor. Quiere decir todo eso la palabra Satanás, la palabra demonio, de que divide. Hay enemistad, y eso es lo primero que sabemos de toda la historia de la salvación. Guerra, enemistad entre una mujer y el demonio. Pero no solo entre una mujer y el demonio, y esta palabra es muy importante, la simiente de la mujer y los seguidores del demonio. Así que tenemos que poner esto bien claro para poder entender el resto del papel de María en la redención y de María en el Apocalipsis. Génesis, primer libro; Apocalipsis, último
libro. El Génesis comienza, enemistad, de nuevo, estoy repitiendo porque las cosas repitiendo como se graban. Enemistad entre el demonio y ¿quién? La mujer. Y esta palabra es muy importante, entre la simiente de la mujer y los herederos o los seguidores del demonio. Por eso, cuando vamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y le he puesto libros fáciles porque el libro de Génesis y el libro del Apocalipsis son los más fáciles de hallar en la Biblia, porque uno es el primero y el otro es el último. Si tú no puedes encontrar el Apocalipsis en la Biblia, quiere decir que estás muy mal, pero muy mal. Si ustedes leen Apocalipsis 12:1, dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 1270 días. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos que el Génesis comienza con enemistad entre el demonio y una mujer, entre la simiente de la mujer y los descendientes o los seguidores del demonio. Vemos que en el último libro, en el amén de la Biblia, en el centro del mismo Apocalipsis, nos dice el apóstol San Juan que apareció un gran signo en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Toda esta simbología vamos a estudiarla cuando estudiamos el Apocalipsis. Nos vamos a enfocar solamente en la parte que nos importa a nosotros en el día de hoy, que es María en las Escrituras. El Apocalipsis lo escribe el apóstol San Juan. Escribe en la isla de Patmos. Él lo dice en el capítulo 1. Yo, Juan, era desterrado en la isla de Patmos, recibí esta revelación en el día del Señor. Y es muy curioso. Juan habla de esta mujer como signo. Sin embargo, Juan es el que al pie de la cruz. ¿Con quién se queda? Con María. Juan, que se lleva a María a su casa, es el que escribe el Apocalipsis, y una de las figuras centrales del Apocalipsis es esta mujer. Y es muy curioso que dice que aparece ya una señal, un signo. Vimos en la clase anterior en el Evangelio cuando dice un signo, qué cosa es, lo explicamos ampliamente el otro jueves. Aparece un signo. ¿Quién es el signo? Esta mujer en el cielo, una mujer. Y al frente de la mujer, ¿quién aparece? El dragón. Fíjate, igualito que en Génesis 3:15, la mujer enfrenta al demonio. Ya al final de la historia en el Apocalipsis, la mujer, y al frente ¿quién está? El demonio. Único, lo que pasa es que la serpiente ya creció. Originalmente era una serpiente, ¿ahora qué cosa es? Un dragón con 7 coronas. O sea, quiere decir que es alguien que ha ido cogiendo poder y poder y poder a través de la historia. Originalmente solamente era una serpiente, una gente astuta. Ahora es una persona astuta, pero con muchísimo poder, que se lo han dado las naciones de la tierra. Pero como siempre aparece frente a la mujer. ¿Y cómo está el dragón con la mujer? En guerra. Fíjate que está frente a la mujer para destruir al hijo de la mujer y para destruir a la mujer. El dragón sabe muy bien que tiene 2 grandes enemigos en el plan de la salvación. ¿Quiénes son los enemigos del dragón en el plan de la salvación? El hijo y la mujer. Algunos dicen, no, Jesús. Pues, por supuesto que Jesús es Dios, pero según dice las Escrituras, no solo Jesús, el demonio le tiene un terror a Jesús y le tiene terror a María. Vamos a ver por qué el demonio le tiene terror a María. Porque es lógico que le tenga terror a Jesús, porque Jesús es todo poderoso y es su gran adversario que lo venció en la cruz. Pero vamos a ver por qué le tiene terror a María. Esto es lo que nos habla el Apocalipsis hoy. Y también es muy interesante otra palabra que aparece aquí. Apareció en el cielo una gran, ¿qué cosa?
¿Qué es lo que aparece en el cielo? ¿Cómo comienza el versículo 1? En el cielo apareció una gran señal. Hay palabras en la Biblia que son clave, y aquí hay dos palabras clave en la profecía de Apocalipsis 12. Mujer, la palabra mujer y la palabra señal. Vimos ya la palabra mujer. Esta mujer aparece en Génesis 3:15, enemistad entre esta mujer y el demonio, entre la simiente, muy importante esa palabra, vamos a ver después, porque simiente de la mujer y los seguidores del demonio. Pero si ustedes van a Isaías, el profeta Isaías 7, ya hablamos de esto también en una de las clases, hablamos de Isaías 7, cuando hablamos de cómo los profetas fueron anunciando a María, y en Isaías 7 nos dice una cosa tremenda, dice en este capítulo: el Señor les dará una señal. Isaías 7:14, pues bien el Señor mismo le va a dar una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. O sea, Isaías da la gran señal mesiánica. Dice que la única señal que Dios ha dado el mesianismo de Jesús es que una virgen va a dar a luz un hijo varón. Eso, que la virgen dé a luz un hijo varón, ¿cómo le dice Isaías? ¿Qué cosa es eso? Una señal. ¿Y cómo comienza Apocalipsis 12? Apareció en el cielo una señal. Hay que ser muy despistado para no darte cuenta que Génesis 3:15, una mujer enemiga con la mujer. Vemos en Apocalipsis una señal, una mujer que pare un varón que le ponen por nombre Emmanuel. Apocalipsis 12, aparece ¿quién? Una mujer que también, ¿qué cosa? Una señal. Hay que ser muy corto de mente para no darse cuenta que esta mujer que habló Génesis 3:15, esta mujer que habla Isaías 7, es María. Aunque tú no entendieras que es María, vamos a suponer que tú eres tan corto de vista, de entendederas, que no entiendes que esta mujer es María. Dice en Apocalipsis 12:5, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Ahora yo me pregunto, ¿quién es ese hijo varón que va a regir las naciones con cetro de hierro? ¿Hay duda de que sea Jesús? Y dice que hay una mujer que pare a Jesús. Ahora mi pregunta, que parece lógica, pero hay gente que no entiende eso: ¿quién es la única mujer que ha parido a Jesús? María. O sea, yo no sé cómo la gente no entiende que Apocalipsis 12 habla de María. Hay teólogos protestantes y teólogos católicos que dicen que esta mujer es la iglesia. Dicen que esta mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Pero yo me pregunto, no basándome en la teología, basándome en el sentido común, que usualmente decía una amiga mía que es el menos común de los sentidos. Pero en el sentido, si nos basamos en este sentido común, estamos hablando que esta mujer está en enemistad, que esta mujer dio a luz al hijo varón que va a ser arrebatado al cielo. Yo me pregunto, según la teoría de San Pablo, según la teología de San Pablo, ¿qué cosa es la iglesia? San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, la teología que dice San Pablo, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es como el cuerpo donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos los miembros. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay teólogos que dicen que esta mujer es la iglesia. Y yo me pregunto, que esta mujer es la iglesia. ¿Cómo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a parir a Cristo? El cuerpo no puede parir al cuerpo. Históricamente, la única persona en la historia que ha dado a luz. Alguna persona me decía que qué palabra tan fea parir. Y yo le dije que parir es la palabra de la lengua castellana que se usa para dar a luz, usando como un eufemismo, pero a veces uno piensa dar a luz, no sé, un niño no es un foco o un bombillo. La palabra castiza para el acto de traer un hijo al mundo se llama parir. Pero para si a alguna persona le gusta la palabra parir, diré que María dio a luz a. Y así lo dice la Biblia, así lo dice la traducción esta que yo tengo. Por eso vemos que aparece esta mujer, que es una señal que está en guerra con el demonio y que pare a un hijo varón, el cual dice que es arrebatado hasta delante del trono de Dios. Cuando Jesús resucita, ¿cuál es el hecho que sigue a la resurrección de Jesús? La ascensión de Jesús. Jesús es arrebatado al trono de Dios. Fíjate que todo va apuntando. Dice
Entonces, en el versículo 7, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo, fue arrojado a tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros cuando leemos este capítulo, pensamos que fue arrojado a la tierra. ¿Qué es lo primero que pensamos? Al mundo. Pero es que para los judíos no le llamaban la tierra. Para los judíos la tierra no era el mundo. Ellos no sabían ni siquiera que el mundo era redondo. Muchas veces leemos la Biblia con conceptos del siglo XXI, por eso que no entendemos nada. Lo que quiere decir es que el demonio que se creía muy arriba fue lanzado al nivel más bajo que puede llegar. No tiene que ver nada con la tierra. Los protestantes dicen, tú ves, los demonios fueron lanzados a la tierra, la tierra está llena de demonios, pero no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, vemos que desde el comienzo, dice San Pablo, y lo dice con la teoría de que es el cuerpo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí vemos que María es la madre del cuerpo de este hombre que es llevado a los cielos, que nos habla Apocalipsis 12, pero también nos dice el Apocalipsis, eso es lo más importante, que María es una señal. Cuando se escribe el Apocalipsis no está dividido en capítulos ni en versículos. Nosotros, ahora en el siglo XI fue cuando se dividió en capítulos la Biblia, en versículos se dividió después, pero originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos. Juan la escribió de un solo tirón. Por eso cuando nosotros terminamos un capítulo y comienza otro capítulo, nosotros pensamos que el capítulo que comienza no tiene nada que ver con el capítulo que se termina. O nosotros pensamos, se acabó el capítulo 11, empezó el capítulo 12, cambió totalmente el tema. Y por eso no entendemos lo que dice. Ahora vamos a leer, otra vez a ver un pedacito del capítulo 12 y después vamos a leerlo con el capítulo 11. Ustedes entienden lo que les voy a decir. Pensamos que el capítulo 11 se acabó. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con una luna bajo los pies y la corona, 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con dolores de parto. Nosotros pensamos que ahí comenzó la historia, pero la historia no comenzó ahí. La historia comenzó en el capítulo 11. Recuérdense que no había división. Juan tiene una visión, Juan está teniendo una visión celestial, y dice en el capítulo 11, versículo 19, y se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor de truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Así es como Juan escribe sin división. Ahora tú vas a ver cómo esto va cogiendo figura. Juan mira el cielo en una visión. ¿Y qué es lo que Juan ve en él? ¿Qué es lo que Juan ve en el cielo? El arca de la alianza. Nosotros tenemos que pensar que el arca de la alianza se había perdido en la época que Juan escribe este libro. El arca de la alianza se había perdido hace 500 años. Que el arca no se sabía dónde estaba, y hasta el día de hoy no se sabe dónde el arca fue a parar. Eso es otra historia, porque se perdió el arca. Pero si había algo que los israelitas querían encontrar, y todavía, miren cuántos programas de televisión, cuántas películas de buscando la dichosa arca de la alianza, pues esa cosa que todos los judíos querían saber dónde estaban. Juan mira al cielo, ¿y dónde ve Juan el arca? En el cielo. Esto es muy importante. ¿Y qué cosa es el arca? ¿Qué cosa era el arca de Israel? El arca de Israel era un cajón de madera de acacia forrado de oro. ¿Y cuál era la importancia del arca? ¿Que era un cajón? No, la importancia no era la caja, la importancia era lo que estaba adentro de la caja. ¿Qué es lo que estaba dentro de la caja? Los 10 mandamientos. ¿Y qué cosas eran los 10 mandamientos? Lo hablamos el primer día, cuando lo hablamos anteriormente, cuando hablamos de la Eucaristía. Los mandamientos eran el contrato del pacto que tenía Dios con Israel. El contrato del pacto que tenía Dios con Israel eran los 10 mandamientos. Cuando ustedes compran una casa, el banco les da, ¿qué cosa? Un contrato. Y ustedes lo tienen que firmar. Cuando tú tienes el contrato, ¿qué tú haces con el contrato? ¿Lo tiras en cualquier lado? Se guarda. Mucha gente lo guarda en la bóveda del banco. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de que la casa es tuya. De que la casa es tuya. Dios tenía un contrato con Israel. ¿Y cuál era el contrato con Israel? Los 10 mandamientos. Por eso que lo guardaban también. ¿Y lo tenían guardado dónde? Dentro del arca. Por eso que cuando Israel rompe el pacto con Dios, ¿qué te pasa cuando tú dejas de pagar la casa?
te la quitan. Cuando Israel rompió un pacto con Dios, ¿qué pasó con el arca? Dios se la llevó. Israel había incumplido el contrato con Dios. Ya no hacía falta, ¿para qué? Como tener un contrato, y si te quitaron la casa, ¿para qué tú quieres el contrato? Pero entonces, ahora tenemos que ver que dice San Pablo en la carta a los Hebreos, que todo lo que hemos visto del culto de Israel dejó de existir cuando Cristo murió en la cruz, porque lo que se hacía en Israel, en el templo de piedra, ¿pasó a dónde? Al cielo. A eso vimos que es el origen de la Eucaristía. Todo el culto está en el cielo. Por eso el arca que estaba en Israel, ¿dónde la ve Juan? En el cielo. Ya no es un arca de oro y de madera de acacia, es una señal, es una visión espiritual. Ya no es el arca que estaba en el templo que se desapareció, es un arca nueva. ¿Por qué hay un arca nueva? Porque hay un pacto nuevo. Dios hace un pacto nuevo con nosotros. En Jesús en la cruz, Dios hace un pacto nuevo. Y el pacto tiene un arca, un lugar donde se guarda el pacto. Y ese lugar no está en la tierra. Juan ve ese lugar que ¿dónde está? En el cielo. Por eso que si leemos los dos capítulos separados, vemos que de buena primera Juan está al final del capítulo mirando que de buena primera aparece el arca, lo que todo judío quiere ver, con rayos, con truenos, igualito que cuando Moisés le dio la ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí. Pero de buena primera se acaba el capítulo y vuelven a oír hablar del arca. En el capítulo 2 habla del arca. Entonces uno dice, aquí como que Juan estaba medio que, no sé, aparece el arca con explosiones, con truenos, con temblores, e inmediatamente Juan la ve en un pestañazo. ¿Y qué pasó? Se desapareció y pasa a hablar de otra cosa. Voy a leer de nuevo, si ustedes cogen el sentido. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. ¿No empatan aquí quién es el arca? El arca es la mujer vestida de sol. Juan la ve en el cielo, en el mismo lugar que vio, ¿qué cosa? El arca. Ya, y fíjense que dice el profeta Jeremías: llegará el tiempo en que la ley no la voy a grabar en piedra, la voy a grabar en carne. ¿Quién es el testimonio de nuestro pacto con Dios? Jesús. Por eso que es un pacto en carne, no es un pacto en piedra. El testimonio del primer pacto, ¿qué cosa eran los 10 mandamientos? Piedra. Dice Jeremías: voy a quitar la piedra y voy a poner un pacto hecho ¿dónde? Carne. Nuestro pacto con Dios, la prueba que tenemos un pacto con Dios, no es ninguna piedra, es el mismo Jesús. ¿Y el pacto dónde está? En Jerusalén. En Roma. ¿Dónde está el pacto? En el cielo. Y por eso Juan ve el arca, ¿la ve dónde? ¿Y quién es el arca que ve Juan en el cielo? Una mujer. ¿Qué guardaba el arca adentro? El testimonio de Dios. ¿Qué guardó María adentro de ella? El testimonio del pacto. Por eso estamos viendo que María es el arca del nuevo pacto. Y está más que claro que en Apocalipsis 12, espiritualmente, María es el arca del nuevo pacto, un pacto que está en el cielo, que no es de piedra, que es de carne. Mira la importancia que tiene esta mujer. Y la ve el mismo Juan. Y ahora ustedes van a entender por qué María subió a los cielos, en cuerpo y alma. No subió en espíritu, salió en cuerpo y alma, porque es el arca del nuevo pacto, Pero hay mucho más que todo esto. Fíjate cómo sigue. Se forma la batalla en el cielo, el demonio es lanzado a lo más bajo que hay. Pero fíjate qué interesante. Dice que el hijo varón que la mujer da a luz y que el demonio quiere destruir es llevado ¿a dónde? Frente al trono de Dios. Dice San Pablo en Hebreos 9 que Cristo está delante del trono de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, haciendo la mediación. Dice que es lo que dice Apocalipsis 12, que cuando el demonio ve que no puede lanzarse contra el hijo, ¿contra quién se lanza? Contra la mujer. ¿Y dónde dice que se refugia la mujer? ¿Dónde dice que se refugia la mujer? En el desierto. Se lo voy a leer porque veo que hay una gente que vinieron sin la Biblia. Venir a una clase de Biblia sin Biblia es como dice la guerra sin el fusil.
Y si ustedes se acuerdan, si no traen la Biblia, lo más seguro que no se acuerden. Si yo le pregunto quién es Gedeón, le van a decir que es un viejo que es testigo de Jehová y vende atalaya en una esquina. Mejor que ni les pregunte quién es Gedeón. Gedeón es un juez de la Biblia. Y el juez Gedeón no tiene nada que ver con esto, pero para que sepan la importancia de la Biblia. Dice que cuando los filisteos atacaron Israel, que eran miles de miles, el Señor formó un ejército con 300 hombres. Con Gedeón, el juez Gedeón a la cabeza. Y le dijo el Señor a Gedeón, llévalos a tomar agua. Estaban cediendo andando por el desierto y todos se pusieron a tomar agua. Entonces el Señor le dijo, los que están tomando agua como los perros, esos son los que van a guerrear. Los que están tomando agua con las manos, quítalo, no sirven. Uno dirá, qué cosa tan extraña. Los buenos, los que valen para la guerra, ¿quiénes son los que están tomando agua como qué? ¿Cómo toman agua los perros? ¿Tú sabes por qué son los que servían para la guerra? Porque eran los que no habían soltado las armas. Por eso estaban tomando agua como los perros. Los que tomaban agua con las manos quiere decir que habían soltado las armas. No servían para la guerra, porque ahí hubieran venido el ejército y se lo hubiera tragado. Los católicos que vienen a una clase de Biblia, sin la Biblia, están tomando agua ¿con qué? Con las dos manos. Eso no sirven para la guerra. Así que más vale que para la próxima clase traigan su Biblia y así pueden ir buscando. Cuando yo les digo, me pueden seguir. Este cuento de Gedeón no viene, pero venía bien con lo que vi cuando la gente sin arma. Dice en el versículo 5, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado al cielo y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para allí ser alimentada. La mujer huye ¿a dónde? Al desierto. Como siempre le dije, y por eso que nosotros no entendemos la Biblia, leemos la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Entonces, si tú lees la Biblia con mentalidad del siglo XXI, no la entiende. Para nosotros desierto, ¿qué cosa? Si yo digo desierto, ¿qué le viene a la mente, a la cabeza? Camello, Usama bin Laden, arena. Al judío no. A judío cuando dicen desierto, ¿tú sabes qué le viene al judío a la mente? Los 40 años que ellos caminaron por el desierto. Y para el judío, ¿qué cosa es el desierto? Es el lugar donde Dios los hizo caminar para llegar a la promesa. Para el judío el desierto es el lugar donde Dios los alimenta. ¿Qué Dios le daba todas las mañanas? Maná y codorniz. O sea que el desierto para el judío. Fíjate que al profeta Oseas le dice el Señor, te llevaré al desierto donde te voy a hacer el amor. No dirás que el lugar más raro para hacer el amor es el desierto. Pero es que donde Dios ama a su pueblo, ¿por qué? Porque le cumple la promesa que le dio, lo alimenta y lo cuida. Esas son las características para el judío del desierto. La mujer se refugia ¿dónde? En él. Ahora yo pregunto, hoy en día, ¿quién es el desierto? ¿En qué lugar Dios alimenta, consuela y cumple las promesas de su pueblo? En la iglesia. En la iglesia Dios nos alimenta con el pan bajado del cielo. En la iglesia el Señor nos da la promesa de la vida eterna. Cada vez que uno tiene una angustia, un problema, ¿a dónde corre? A la iglesia. Dice que la mujer fue guardada ¿dónde? En el desierto. Pero fíjate, esa casa, dice aquí, se la preparó Dios. ¿Tú sabes dónde? Cuando el hijo que nace se refugia delante del trono de Dios. ¿Tú sabes dónde se refugia la mujer? En la iglesia. La iglesia es la casa de María. Por eso cuando los protestantes llegaron 1600 años después, ya la madre tenía casa. Y por eso que en la casa de ellos no está. ¿Quiénes son los únicos que sacan la cara por María en toda la cristiandad? Nosotros los católicos. Porque se refugió en nuestra casa, en el desierto, en el lugar donde Dios le tenía preparado. Y aquí dice una cosa muy interesante en el versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para laborar al desierto, al lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada tiempo y medio tiempo. Ahora viene la parte importante en el versículo 15.
Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Fíjate qué interesante. Dice que el demonio se enfureció, le cayó atrás a la mujer. La mujer voló a la iglesia, al desierto, donde se refugió. Y cuando el demonio vio que no le pudo hacer nada ni al hijo, ni le pudo hacer nada a la mujer, ¿contra quién la agarró? Contra los hijos de la mujer. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Lo dice el Apocalipsis. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Estos son los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Los hijos de la mujer son los que mantienen el testimonio de Jesús y guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Ahora yo le pregunto a ustedes, lo vimos último jueves de noviembre, ¿cuáles son las únicas palabras que María le ha dicho a los hombres? Hagan lo que Él les diga. ¿Quién dijo eso? María. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Los que hacen la voluntad de Dios y el testimonio. ¿Tú no ves que aquí están diciendo quiénes son los hijos de la mujer? Hay que ser muy tonto para darse cuenta. Los hijos de la mujer somos nosotros, los que guardamos el testimonio de Jesús y los mandamientos de Dios. Los hijos de la mujer son los que guardan la voluntad, porque ella misma lo dijo, haced lo que Él os diga. Ese es el evangelio de María. Por eso, ten cuidado, porque cuando el demonio no puede vencer a Jesús y no puede vencer a María, ¿a quién le cae encima? A los hijos de la mujer. ¿Cuántos aquí son hijos de la mujer? Como dice una hermana por ahí, candela, prepárense, porque lo dice la Escritura que el demonio les va a hacer la guerra. Ustedes quieren buscarse una salación, como decimos en Cuba, métanse en un ministerio mariano. Cuando ustedes se meten en un ministerio mariano, como a Job, hasta el techo se le cae encima. ¿Y por qué el techo se le cae encima? Porque aquí lo dice, que el demonio le va a hacer la guerra, ¿a quiénes? A los hijos de la mujer. Y uno dirá, entonces mejor, ¿qué cosa es? No me meto en un ministerio mariano. Pero vamos a ponerlo de otra forma. Porque muchas veces cuando uno, y sobre todo los que estamos involucrados con la Virgen María, porque siempre el demonio nos da más palo que a nadie. Yo siempre le pongo este ejemplo. ¿Quiénes reciben más palo? ¿Los soldados que están en Afganistán o los soldados que están en las bases de North Carolina? Los que están en Afganistán, ¿no? ¿Y por qué reciben palo los soldados que están en Afganistán? Porque están en primera línea de la batalla. Los que están en North Carolina, en las bases, ¿reciben palo? No. ¿Por qué? Porque no están en la batalla. Ahora bien, esta gente que está en Afganistán, cuando regresan, ¿qué es lo que tienen? Muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque son, ¿qué cosa? Veteranos. Y los que se quedaron aquí no fueron a ningún lado, tienen menos. Los que estamos en primera fila de la batalla en la iglesia nos da muchos palos. ¿Por qué nos da muchos palos? No porque Dios no nos ampara, sino porque estamos en la fila de batalla. Y los que estamos en batalla vamos a ser los veteranos de quién? De Jesús, y somos los que vamos a recibir la corona de gloria. Así que si ustedes no le han dado ningún palo, confórmense si llegan al purgatorio. Confórmense y den gritos si llegan al purgatorio. Si a ti nunca te pasa nada, quiere decir que tú no estás en batalla. Ahora, los que estamos en batalla, vaya si nos dan palo. Ahora, el que no es espiritual, que dice, me están dando palo, ¿qué es lo que hago mejor? Es como el soldado que está en Afganistán y dice, estoy en la batalla, mejor deserto y me voy. ¿Qué es lo que recibe el soldado que deserta? Pues prepárate, Jesús lo dijo, hay del que pone la mano en el arado y mira atrás. El que estamos en esta batalla, hermano, ¿tú sabes lo único que nos queda? Ganarla. Y tenemos las armas para ganarla.
Porque, ¿qué es la promesa que da Génesis? Y está relacionado con Apocalipsis 12. Lo que Apocalipsis 12 es espiritual, la visión de María. Es la misión, Apocalipsis 12 es la misión de María en la iglesia. Es la misión de María en la mismísima iglesia. ¿Qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y los seguidores del demonio. Dice, el demonio va a querer, ¿qué cosa? Morder y calcañar. ¿Y tú qué cosa? La aplastarás la cabeza. ¿Quiénes van a aplastar la cabeza del demonio? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer tiene poder para aplastar la cabeza del demonio, de la serpiente. Y yo les expliqué cuando vi esa parte hace varios meses atrás, que si ustedes ven Discovery Channel y todas esas cosas, la serpiente se le quita el poder cuando se le agarra la cabeza. Cuando tú agarras la serpiente por aquí, perdió, hasta la más venenosa perdió el poder. Eso es lo que quiere decir, tú le aplastarás la cabeza. Quiere decir que nosotros tenemos poder para dejar al demonio sin ningún tipo de armas contra nosotros. Pero ¿para quiénes son esa profecía de Génesis 3:15? Para la simiente de la mujer, los hijos de la mujer. Vimos el otro jueves pasado que Jesús en lo alto de la cruz, y explicamos que las palabras que Jesús dice en la cruz son palabras de redención, que nada más se puede decir ahí. ¿Qué es lo que dice? Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, ¿qué dice la profecía? La simiente de la mujer. Jesús mismo nos indica quién es la mujer, a quién se dirige Jesús. A María. ¿Cómo le dice? Mujer. Esa es la mujer de Génesis 3:15. Y en lo alto de la cruz, María se convierte en ¿qué? En la madre de Juan. ¿Y Juan a quién simboliza? A los creyentes que son fieles. Entonces en lo alto de la cruz, María se convierte en la madre de los creyentes, en la madre de la simiente. Y si ustedes leen el Evangelio, van a Israel, ¿quién es el padre de la fe de Israel? Abraham. ¿Qué decían los judíos? Somos hijos de Abraham. Ellos vivían orgullosos de ser hijos de Abraham. La fe israelita tiene un padre. ¿Quién es el padre de la fe israelita? La fe cristiana tiene una madre. ¿Quién es la madre de la fe cristiana? Si ningún protestante les reprocha a los israelitas que digan que son hijos de Abraham, porque dice, claro, ellos son hijos. ¿Y por qué los israelitas son hijos de Abraham? Abraham los parió. ¿Y por qué son hijos de Abraham? Se la puso difícil. Los israelitas son hijos de Abraham porque Abraham fue el primero que creyó. Si ellos tienen una fe, ¿de quién viene la fe de ellos? De Abraham, porque fue el primero que creyó. Ahora, hermano, en el cristianismo, ¿quién es la primera que cree? María. Es la primera que creyó en Cristo de todo el cristianismo es María. Si Abraham es el padre de la fe, porque es el primero que creyó en el antiguo pacto, María es la madre de la fe, porque fue la primera que creyó. Por eso la madre se convierte en lo alto de la cruz en madre de la simiente. Y aquí en el Apocalipsis ya aparece glorificada, aparece como una señal. La mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol. Que está en guerra contra el dragón que creció y está lleno de soberbia, con una pila de corona, como esa gente que se llena de gangarria cuando van por ahí, o esas niñas que cumplen 15, que la visten como terneras de rifa y le ponen todo lo que se encuentran por ahí. Así la serpiente se adornó. La serpiente se adornó con todo lo que, con todas las gangarrias, como dice el hermano. Se puso 7 coronas para que para que no quedara duda de que él era. Pero tú sabes qué, hay un refrán también, a mí me gustan los refranes. Hay un refrán que dice: dime de qué alardeas y te diré de lo que careces. Si el de esta serpiente anda alardeando de corona, quiere decir que no tiene ninguna, que lo que quiere es hacernos a nosotros tragar el paquete ese. Que digan, mira, que el dragón ya está lleno de qué. Mentira, ninguna es de él, la corona la tiene Cristo y es de espina. Él no tiene ninguna. Y dice que le fue a hacer la guerra a la mujer, no pudo con la mujer y le va a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Pero lo que él no sabe es que los hijos de la mujer tenemos la promesa de que vamos a ¿qué? A darle un zapatazo. Tú y yo tenemos esa promesa dada en Génesis 3:15. Ahora mi pregunta es, ¿eres tú hijo de la mujer? Tú tienes poder para derrotar al demonio. ¿Sabemos eso? Yo creo que mucha gente no lo
No lo sabe. Y yo sé de mucha oración de liberación y mucho exorcismo que se hacen, que el demonio no hay forma que quiera salir. ¿Y tú sabes cuando le dicen? Yo soy hijo de la mujer y tengo poder para aplastarte la cabeza, sale en este momento. Y cuando el demonio reconoce que el que está fajándose con él es hijo de la mujer, él sabe que la cosa se está poniendo muy color de hormiga. Ese es el papel que hemos visto de María en las Escrituras. Por eso que vamos a ver después cómo María sube a los cielos en cuerpo y alma, porque es el arca, en el nuevo pacto y ocupa un lugar, el arca de la nueva alianza. Pero también sigue diciendo, y sigue, repite el Apocalipsis, María en la historia ya glorificada, ya en la historia espiritual, el evangelio espiritual que es el Apocalipsis, es una señal. Y una señal, ¿para qué se ponen las señales? Todas las señales apuntan a algo, porque si no se apunta a algo, deja de ser. La señal no es per se, la señal no existe por ella misma, la señal existe para indicar otra cosa que viene después. O algo, no, aquí no se puede estacionar. La señal es que en ese lugar mejor no te pares. La señal es una flecha que te diga, tienes que coger por ese lugar para llegar, siempre indica algo. María es una señal. María es una señal que anuncia ¿a quién? A Cristo. María es una señal que anuncia a Cristo. Fíjate qué interesante. Aquí hay muchas cosas, pero solamente estoy tocando los temas principales. Esta mujer está vestida ¿de qué? De sol. ¿Y dónde aparece? Ahora de ustedes, cada vez que hay apariciones marianas, ¿dónde primero aparecen signos? En el sol. En Fátima danzó el sol. Yo estuve varias veces en Conyers y lo tengo grabado, en mi caso un video, tengo grabado, algunos hermanos de aquí han visto, yo tengo el sol en Conyers dando vuelta como un loco, después poniéndose cuadrado en el cielo. Siempre que hay aparición mariana, hay señales en el sol. La mujer vestida de sol, que es una señal. ¿Y qué es lo que María, en todas las apariciones María dice? Hagan la voluntad de Jesús. Todas las apariciones marianas, el mensaje de todas las apariciones marianas se reduce: conversión, ayuno, penitencia y oración. Eso es todo, donde quiera que se aparece María. Al final en estos últimos tiempos. Y fíjate, hay un documental muy viejo, pero muy bueno, que se llama Las apariciones marianas del siglo XX, que está narrado por Ricardo Montalbán. No sé cuánto han visto ¿han visto ese video? Apariciones marianas del siglo XX, búsquenlo. Se pueden comprar en Las Paulinas, en cualquier lugar religioso. Apariciones marianas del siglo XX. Ahí te dice cómo María en 19 siglos se apareció 5 veces. En 19 siglos se apareció 5 veces. En el siglo XX se apareció 378 veces. 19 siglos, 5. 100 años, 379 veces. Si ustedes ven los puntos, algunas aprobadas, otras no aprobadas, pero está el mundo entero lleno de los puntos de apariciones marianas. Y tú sabes, en este último siglo que María se ha aparecido tantas veces, ¿qué es lo que ha estado diciendo María continuamente? Arrepiéntanse, cambien de vida, oren. ¿Por qué María tiene tanto apuro en decir, y parece que es el mismo mensaje? Porque María es una señal que apunta no a ella, sino a otro que viene. ¿Quién fue la primera que anunció la primera venida de Jesús? María. Lo dice Isaías 7. He aquí que les doy la señal. La Virgen concibe. Y para María fue, según el profeta Isaías, la señal de la primera venida de Jesús. Hermano, ¿tú sabes qué? María es la señal de la segunda venida de Jesús. La mujer vestida de sol. Con el mensaje: haced lo que Él los diga. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. No es una aparición que está aprobada por la iglesia, pero tampoco está condenada, que fue la aparición de Conyers aquí en Estados Unidos. Y yo fui en los últimos tiempos, porque yo no soy mucho de apariciones, yo prefiero más la palabra de Dios que las apariciones. La gente va a las apariciones
con cámaras, a veces agarran a la Virgen María, como van a Disney World, a veces agarran a Mickey. Entonces todo el mundo viene y dice, mira, tú no le ves que tiene un ojo por aquí, mira la punta del manto. Pues. Y entonces mensaje de la Virgen, ¿tú sabes qué? ¿Y qué dijo la Virgen? No, yo no sé, pero tengo una fotografía. Lo importante de las apariciones no es tener una fotografía. Lo principal de las apariciones, ¿tú sabes lo que cosa es? Oír el mensaje. Y en uno de los últimos mensajes a Nancy Fowler en Conyers, el último que le dio Estados Unidos, la última vez que ella habló a Estados Unidos, les dijo a Estados Unidos, ya no les hablo más porque él ha hablado de muchísimo y ninguno de ustedes ha oído. Eso fue en el año 94. Dijo, ya ustedes están alertados y no les hablo más porque he hablado casi 2 años y ninguno de ustedes ha oído hasta ahora nada de lo que yo he dicho. Hermano, la cosa es muy seria. Hace eso 10 años, o más de 10 años. La Virgen habló y todo el mundo corría en miles allí a escuchar, no, a tirar fotos. Y tú ves que habían 300,000 personas en la aparición y cuando iban a leer el mensaje quedábamos un grupito de 70, 80 adelante, porque todo el mundo había corrido y se había ido. Nadie le interesa el mensaje, a la gente lo que le gusta es el show. Y María nos está diciendo algo. Y no es, el mensaje de María no es nada que esté en el Evangelio. El mensaje de María es que María no tiene mensaje propio, que tiene el mensaje de su Hijo. Conviértanse y hagan lo que Jesús les dice. Por eso un encuentro con María siempre es un cambio, un encuentro con Jesús. Un encuentro como leemos en el Evangelio de la Epifanía. Los Reyes Magos fueron buscando a Jesús y se lo encontraron en los pies de María. Pero como dice Salvador Gómez, así que se buscan un pleito, se lo echan a Salvador Gómez, no me lo echan a mí porque las palabras no son mías originales. Salvador Gómez dice que María tiene aquí en el escapulario ese que le ponen a María, dice que María tiene aquí una P con un círculo de eso, con una P. ¿Tú sabes lo que dice en el escapulario de María? No parking. ¿Tú sabes lo que quiere decir? No se queden aquí. Yo solamente soy, ¿qué cosa? Una señal. Sigan ¿a dónde? A Jesucristo. Hay hermanos por ahí católicos que se quedan parqueados en la Virgen María. Y son los que tienen la culpa de que los protestantes nos critiquen, porque no conocen el papel de María en las Escrituras. Conocen la estatua, pero no conocen a la mujer. Y el próximo jueves vamos a leer la instrucción de Pablo VI, Marialis Cultus, que es la regulación del culto de la Virgen, que Pablo VI dice, el culto de María tiene que ser evangélico y llevar a Jesús. Si no es evangélico y no lleva a Jesús, es un culto que está viciado. Y hay mucha gente que se parquean en la Virgen, y la primera que no agradece que se queden parqueados en ella es María. Porque María continuamente está apuntando ¿a quién? A Jesús. Pero por eso también, si culpa tienen los protestantes, eso lo vamos a ver el próximo jueves, si culpa tienen los protestantes, culpa tenemos los católicos, que no hemos sabido presentarle a ellos quién es la verdadera María. Y como me pasó una vez en mi trabajo, que yo estaba, una hermana que llegó a trabajar nueva ahí y me dijo que ella era cristiana, y dije, ay, qué bueno, yo también soy cristiano. Y ella me dijo, ¿a qué iglesia tú vas? Yo le dije, a San Hugo. Y me dijo, pero eso es católico. Le digo, sí, somos los primeros cristianos. Entonces salió la cantaleta de siempre. No, ustedes no son cristianos porque ustedes adoran a María. Entonces yo le dije, perdóname mi hermana, nosotros no adoramos a María. Y salta otra compañera de trabajo que va a misa todos los domingos, y no voy a decir la parroquia, y dice, pues yo sí adoro a María. Ella me dijo, ¿tú ves? Ahí tú ves lo que una persona, el mal evangelio que puede ser una persona, y esa persona va a misa todos los domingos. Yo sé lo que ella quería decir. Yo sé que ella quería decir que ella amaba, pero hay que tener cuidado con las palabras que tú usas. Amar no es adorar. Adorar es único y propio de Dios. Pero por eso el Santo Padre, Pablo VI, ¿cuántos papas hace de Pablo VI? Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. San Pablo VI dijo, el culto a María hay que centrarlo en el Evangelio. ¿Y quién le hizo caso?
Nadie. Seguimos con la misma. El Papa, vamos a ver, bueno, no voy a decir más nada, pero entonces le voy a dar la clase de jueves que viene. El Papa dijo, hay que eliminar del culto a la Virgen María todo emotivismo vano. Decía, todo tipo de sentimentalismo vano hay que eliminar del culto de María. Porque hay personas, yo me acuerdo cuando muy chiquito cantábamos un canto que decía, como un tizno pajarito cantaría tu corazón. Vaya, tú oyes algunas cosas que verdaderamente son a lo mejor sentimentalmente muy bonitos, pero verdaderamente no le da al creyente el papel que tiene María en el plan de la salvación. Hemos estudiado a esta mujer en el plan de la salvación. El papel que tiene María en el plan de la salvación es más poderoso que cualquier estatua y cualquier novena. Y yo no estoy en contra de las novenas, me gusta hacer novenas ni de estatuas, pero es que hay católicos que nos quedamos ¿dónde? En la estatua, en la novena y en la novena. Tenemos que conocer verdaderamente quién es esta mujer. Y hasta ahora hemos visto que esta mujer ha estado presente en todo el plan de redención desde el principio hasta el fin. Y todavía en el cielo sigue teniendo un lugar esta mujer en el plan de la salvación. Esta verdaderamente es la mujer que tenemos nosotros que predicar, es la mujer que nosotros tenemos que enseñar. Vamos a ver brevemente lo que hablaron los primeros padres de la iglesia sobre María, porque ya después terminamos el mes que viene, vamos a ver entonces la Marialis Cultus, lo que dice Pablo VI de la Marialis Cultus, y vamos a ver cómo defender a María. Cuando te toquen los testigos de Jehová y te digan que María tuvo más hijos y te enseñen en la Biblia dónde están los nombres de los hijos de María. Y tú cuando los veas te quedes loco. Digo, ¿verdad que están escritos aquí? Entonces yo le digo a esa gente, pero ven acá, espera un momentico. Tú dices que la iglesia es una sinvergüenza. Entonces si la iglesia tuvo 16 siglos del evangelio y aquí aparecen los nombres de 4 hijos de María y no los quitó, la iglesia no es sinvergüenza, la iglesia es boba. Porque si la iglesia es tan mala, ¿qué hubiera hecho con los nombres que aparecen ahí con 16 siglos? Lo hubiera borrado y ellos nunca se hubieran enterado. Sin embargo, están escritos porque la iglesia no le tiene miedo a la verdad. Vamos a ver quiénes son los 4 nombres de los hijos de María que aparecen y quiénes son las mamás y dónde están en la misma Biblia, quiénes son las madres de esos hijos. Eso vamos a verlo el próximo jueves con la pregunta más famosa que me hacen a mí en EWTN, que me preguntan, ¿dónde está en la Biblia la asunción de la Virgen María? ¿Ustedes nunca se lo han preguntado? ¿Dónde dice la Biblia que María subió a los cielos? Yo le voy a decir lo que yo contesto, que no es bíblico. Yo digo, está en el mismo capítulo donde aparece la muerte de San José. Entonces, a la gente que yo le contesto en EWTN parece que se ponen a buscar 3 o 4 días y vuelven y me escriben. Yo no encuentro la muerte de San José en la Biblia. Y entonces yo, con muy mala intención, le contesto, entonces San José no se murió. Entonces me tienen que decir, desde luego que se murió. Entonces le digo, pero no está en la Biblia. Luego entonces hay cosas que de verdad pasaron y que no están. La asunción de María tampoco está, pero pasó. Punto. Pero bueno, eso vamos a ver si hay bases muy fuertes teológicas, y una la vimos hoy de por qué María sube a los cielos, pero hay muy bases teológicas que vamos a ver el próximo jueves. Los padres de la iglesia hablan, algunos hablan de la Virgen María. Hay un libro de los evangelios que se llaman apócrifos, que se llama el Protoevangelio de Santiago, que se escribió alrededor del año 120 después de Cristo, muy cerca de la época en que murió la Virgen María. El Protoevangelio de Santiago se escribe para probar la virginidad perpetua de María. Es un libro apócrifo. Pero todos nosotros pensamos que todos los libros apócrifos son libros malos. Los libros apócrifos son los evangelios y las epístolas, los apocalipsis que la iglesia quitó en el concilio de Cartago en el año 397 y dejó los 4 evangelios que nosotros tenemos aquí. ¿En qué criterio se basó la iglesia para escoger los 4 evangelios canónicos que tenemos? Primero, que estuvieran relacionados con los mismísimos apóstoles. Segundo, que no tuvieran herejía. Y tercero, que se usaran en la liturgia desde el siglo I. Cualquier libro que no tuviera esas condiciones, lo retiraron que de hecho no son apócrifos, son deuterocanónicos. Le llaman mal apócrifos, no son apócrifos. Apócrifo quiere decir escondido, y los libros no están escondidos. Son los libros también de otro tipo de canon, que no es el canon que hizo oficialmente la iglesia. Entonces,
podemos decir, ¿todos los libros son malos? No, hay libros que son una verdadera basura. Este es el Evangelio de Santo Tomás, ese famoso de la película Estigmata, ¿se acuerdan? Cuando salió la película Estigmata de Hollywood, que se basaba en el Evangelio de Santo Tomás. El Evangelio de Santo Tomás es un libro lleno de disparates, desde que comienza hasta que se acaba. Imagínense que dice que el niño Jesús, unos niños se metieron en la escuela con el niño Jesús y el niño Jesús hizo que salieran unos osos y los osos se comieron a los niños que insultaron al niño Jesús. Ya de ahí de antemano ustedes saben que ese libro, porque a los que clavaron a Jesús en la cruz ningún oso se lo comió, Cristo los perdonó. Ya tú sabes, el Evangelio de Santo Tomás está lleno de pura basura. Está el famoso Evangelio de San Judas, de Judas, el último Evangelio que salió el año pasado, que es el siglo II. Está el Evangelio de María de Magdala, que es del siglo II. Esos libros están llenos de errores porque son libros agnósticos, de los gnósticos, son libros de un movimiento parecido a la Nueva Era, y están llenos de disparates. Pero no todos los evangelios llamados apócrifos son malos. Hay libros como la Didache, que son buenísimos, y se quitaron porque no cumplían el requisito, no sabían si de verdad estaba escrito por quiénes, por los apóstoles. El Protoevangelio de María es un libro antiquísimo y no tiene ningún error dogmático, no es del libro de la lista canónica porque no se pudo probar que de verdad venía de los apóstoles. Pero todos esos nombres que tenemos, Ana y Joaquín, de la parroquia de Lucy, el patrono de la parroquia de Lucy, San Joaquín. ¿Cómo sabemos que los padres de María se llamaban Ana y Joaquín? ¿Lo dice el Evangelio? ¿Tú sabes de dónde lo sacamos? Del Protoevangelio de Santiago, que no es un libro malo, son libros piadosos y son libros que a lo mejor tienen una veracidad tremenda, tienen historias verdaderas que ocurrieron en los tiempos de la primera iglesia, pero que no están en el canon porque no estamos seguros de que verdaderamente fueron escritos por los apóstoles, ni que se usaron en la liturgia de la iglesia del siglo I. Pero en el Protoevangelio de Santiago, que ustedes lo pueden buscar en el internet y lo pueden leer, ese es un libro del año 120 que ya se dedica a probar la virginidad de María. San Atanasio, el gran padre de Alejandría, dijo: Él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Eso en el discurso contra los arrianos en el año 360. Epifanio de Salamina dijo: Cristo nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María por el poder del Espíritu Santo. San Ignacio, San Policarpo del siglo I y II, o sea, todos esos padres de la iglesia, de la primera iglesia, hablaron del papel de la Virgen María. Uno de los que más habló de la Virgen María fue San Ireneo de León, a mediados del siglo II. Y San Ireneo de León, en el año 150 de nuestra era, Ireneo de León hace un paralelo entre María y Eva. Espectacular. En el año 150, él pone a Eva aquí y a María aquí, y pone Eva desobediente, María obediente. Eva dice no, María dice sí. Eva, madre de los mortales, María, madre de los cristianos. Así va poniendo un paralelismo en el año 150. Verdaderamente siempre, desde los primeros tiempos del cristianismo, María ha tenido un verdadero lugar en la iglesia. El mismo San Jerónimo decía que los 3 misterios más grandes de la humanidad han ocurrido en vientres. Vientre quiere decir en lugar acogedor. Decía, la encarnación del Hijo de Dios ocurrió en el vientre de María. La natividad ocurrió en el vientre de la noche, en la noche del nacimiento, y la resurrección ocurrió en el vientre de la tierra. Los 3 grandes misterios de la humanidad. Pero pone primero de todos los misterios que ocurre ¿dónde? En el vientre de María. Aquí tenía el paralelismo de San Ireneo de Eva con María. Dice, Eva era un virgen, aunque tenía esposo. María era virgen y también estaba casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal. María es seducida para hacer el bien. A Eva un ángel la seduce, un ángel caído. A María un ángel le trae la buena noticia. Eva desobedece, María
obedece. Eva causa la muerte para ella y la raza humana. María causa la salvación para ella y para la raza humana. Eva ató la libertad del hombre. María libera al hombre de toda atadura. Eva, su desobediencia procede de su falta de fe. María, su obediencia procede de su fe. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. María, al obedecer, encarna a Dios en su seno. Eva, por una virgen, la raza humana fue sentenciada a muerte. María, por una virgen, la raza humana es sentenciada a la vida. Mira tú qué hermoso, eso lo dijo un hombre en el año 150, hace 1850 años. Un hombre pegadito ya a los apóstoles, y vemos cómo habla desde ese momento, cómo habla de María teológicamente en comparación con Eva. El mes que viene, cuando veamos también esta parte de la apologética, de cómo contestar a los protestantes, vamos a hablar del cierre de la vida de María, pero hoy vamos a hacer un pequeño anticipo. Como yo les dije, la asunción de María a los cielos no está en la Biblia. La Biblia, y ahí yo creo que es donde hay un gran error. La gente lee la Biblia como si fuera una fuente de información. La Biblia no es una fuente de información, la Biblia es una fuente de devoción. Entonces ustedes entienden lo que yo les quiero decir. Cuando tú lees un libro de historia, tú lo lees ¿para qué? Para informarte, ¿no? Saber cuándo hubo guerra. Tú la Biblia no lo lees para informarte, tú lees la Biblia para crecer en santidad delante de Dios. Esa es la gran diferencia. Una persona que lee la Biblia como historia, ¿qué es lo que está diciendo? Este capítulo contradice aquel capítulo, los dinosaurios no están en el Génesis, aquí. Esa persona crece en santidad, esa persona se edifica. No, la persona que lee la Biblia buscando qué es lo que Dios me quiere decir a mí, esa es la persona que crece en el Espíritu. La Biblia no es fuente de información, la Biblia es fuente de devoción. Por eso no se puede leer como un libro de historia ni como un libro de ciencia. Y ahí es donde está, yo creo, el gran problema. No todo está en la Biblia. Es más, lo dice el Evangelio de San Juan en el último versículo. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran, no hubieran libros en el mundo para contenerlo. O sea, San Juan dice bien claro que no todo lo que hizo Jesús está escrito aquí. La Biblia es un pequeño resumen. ¿Ustedes creen que aquí puede estar escrito 3 años de la obra de Jesús día a día? ¿Ustedes creen que aquí puede estar en los 4 evangelios que son así? ¿Puede estar escrito los sermones de Jesús durante 3 años? En absoluto. Esto es un recuento que hace los apóstoles guiados por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos un testimonio de lo esencial del servicio y del mensaje de Jesús. Pero no está absolutamente todo lo que Jesús hizo y dijo. Por eso vemos que la muerte de San José no está. La muerte de Pedro y de Pablo no está. O sea, ¿por qué? Vaya si es importante la muerte de Pablo, que es el que escribe las epístolas. ¿Y por qué no está? Porque ese no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es para decirnos que somos redimidos por Cristo. Por eso que hay hechos como la Asunción de María que pertenecen al patrimonio de la Iglesia y no están en la Biblia. ¿Cuándo murió María? Nadie sabe cuándo murió María. Quien se los diga, puede ser que haya un dato de la tradición, pero con certeza, como no lo dice la Escritura, nadie lo sabe. ¿Cómo murió María? Tampoco lo sabemos. Tenemos el dogma de la Iglesia, que es dogma de fe, y eso no está en discusión en absoluto. La Iglesia, cuando Pío XII declara a María en el 1950 que María subió a los cielos en cuerpo y alma, en 1950, ¿quiere decir que ahí fue cuando se empezó a conocer la Asunción de María? Les pregunto, ¿cómo se llama la capital de Paraguay? La Asunción, fundada en el 1570 y tanto, 90 y tanto. Le pusieron la primera ciudad de Cuba, ¿tú sabes cómo se llama? La Asunción de Baracoa. En el 1500 y pico fundada. ¿Quién era la patrona de Baracoa? La Asunción de María, en el siglo XVI. Entonces, la Asunción de María siempre ha estado
en la iglesia. Cuando vamos a Jerusalén, y vamos, si Dios quiere, el 8 de abril de nuevo, cada vez que vamos a Jerusalén, nosotros vamos a la tumba vacía de María. La tumba vacía de María está en el monte, en la falda del monte de los Olivos, en Getsemaní. Está la tumba vacía de María. De ahí María subió a los cielos. Hay constancia de que esa tumba es venerada por los cristianos de Jerusalén desde el siglo III. Si hay constancia que en el siglo III los cristianos decían que esa es la tumba de María, quiere decir que había una tradición. Y una tradición no se hace en 40 años. Si en el siglo III decían que estaba enterrada María, tiene que ser que de muchos años atrás ya venía la tradición de que ahí María fue. Mira tú, si la iglesia es vieja, y cuánta gente, yo creo que Rosana ha estado, Nelly ha estado, Evita ha estado, ¿cuánta gente ha estado en la tumba de María? Carlos, Sonia, Rubén. Aquí hay gente que ha estado en la tumba de María. Marilú. La tumba de María, la iglesia de la tumba de María está 15 metros debajo del nivel de la tierra. Tú sabes, lo único que está afuera es la punta del campanario. Hay que bajar por una escalinata gigantesca. Parece una cueva y no es una cueva, es una iglesia. Pero como Jerusalén ha sido destruido varias veces, la iglesia se ha quedado debajo del nivel de la calle de hoy en día. Porque es el nivel antiguo de la misma Jerusalén, porque esa tumba está ahí desde el siglo III. Ya hay tradición de que los cristianos veneraban que María subió a los cielos de ese lugar. Y mucha gente no lo sabe, pero la primera fiesta mariana que se celebró en el mundo, se celebró en Jerusalén. ¿Y tú sabes qué fiesta fue la primera fiesta mariana que se celebró en Jerusalén? La Asunción de María. Es la primera fiesta que se celebra y de ahí pasa a Roma. Siempre los cristianos hemos creído que María subió a los cielos en cuerpo y alma. Lo que hizo el Papa en 1950 es que lo declaró dogma de fe. ¿Qué sucedía antes de que el Papa lo declarara dogma de fe? Una gente lo podían creer y otra gente podían decir, María no subió a los cielos. Desde que el Papa lo declara dogma de fe, hermano, no hay arreglo. ¿Lo crees o lo crees? Y si no lo crees, te quedas fuera de la iglesia. Comunión, late, sentencia. Que eso nadie habla. Y lo dice el derecho canónico. El que niegue una verdad de la iglesia queda excomulgado automáticamente de la iglesia. Lo entiendas o no lo entiendas, estamos obligados a creer que María subió a los cielos en cuerpo y alma. ¿Y qué es lo que dice la declaración dogmática del Papa Pío XII? Que referente a los méritos de su Hijo Jesucristo, María fue llevada a los cielos. María no fue llevada a los cielos porque le cayó muy bien al Padre Eterno, porque le cayó bien a San Rafael Arcángel, no. Dice la iglesia, María llevada a los cielos en atención a ¿quién? A los méritos de su Hijo Jesucristo. Y eso es entendible. Una persona que quiere a una persona, cuando llega la madre de esa persona, ¿qué es lo que hace? ¿No la atiende también? Cuando llega la madre de un presidente a un lugar, le dicen, ella es una vieja cualquiera. O a todo el mundo se le parte las patas para atender a la madre del... Deja que llegue la madre de Obama a la Casa Blanca. Ah, no, la señora se murió. Puse un mal ejemplo. Ese ejemplo no vale. La madre de Bush que está viva. Barbara Bush. Todo el mundo atiende a Barbara Bush, aunque no la conozcan. ¿Por qué atienden a Barbara Bush? Porque es la madre. La atienden atendiendo a los méritos de ¿quién? Del Hijo. Y eso es lo que dice la iglesia que hace Jesús, atendiendo a los méritos del Hijo de María. María es llevada a los cielos. ¿Quién le dio carne a Jesús? María. ¿De quién tiene los genes Jesús? De María. Dice, bueno, esos genes que le dieron a Jesús, que es eterno, no pueden conocer la corrupción. Por eso, en atención a eso, la iglesia cree desde el siglo I que María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Y fíjate tú, si todo tiene lógica, en la lógica de Dios, que ¿quién es siempre la única que se aparece por todos lados? ¿Se aparece San José? No. ¿Se aparece, no sé, San Judas Tadeo? Puede ser que tú tengas una visión en sueño, pero ¿quién se aparece nada más? ¿Y por qué María se aparece? ¿Es la única que se aparece? Porque está en cuerpo y alma, por eso se puede aparecer. Una persona que está en espíritu no se puede aparecer. Porque María tiene una misión en la iglesia. ¿Cuál es la misión de María en la iglesia? Anunciar la segunda venida de Jesucristo, ser la señal de la segunda venida de Jesús. Y la iglesia cree
desde los primeros tiempos, hoy es día de fiesta, el día que nuestra madre fue llevada a los cielos. Y a mí me maravilla cómo los protestantes dicen continuamente el rapto. Viene el rapto, ¿no han oído hablar del rapto? Viene el rapto y todos nos vamos para el cielo en cuerpo y alma. Hay un bumper sticker que dice, en caso de rapto este carro se queda vacío. ¿No lo han visto por ahí? Yo he visto el bumper sticker ese. Entonces ellos creen que ellos se van a ir al cielo en cuerpo y alma. Pero María, no, María se queda. Si ellos se van en cuerpo y alma, la madre de Jesús tiene 1000 veces más derecho, dicen cuerpo y alma, a los cielos. Yo le digo, ¿tú sabes qué? María es la primera que se fue en el rapto. Y si María no se fue, como dice Tres Patines, olvídalo, tú no te vas. Eso es lo que fue María, llevada a los cielos. María no tiene ningún privilegio que nosotros un día no lo vayamos a tener. María resucita en cuerpo, María va llevada al cielo en cuerpo y alma, nosotros vamos a resucitar también en cuerpo y alma. María está con Jesús, nosotros también vamos a estar con Jesús. María tiene los mismos privilegios que vamos a tener nosotros. De todos nosotros, ella es la primera, porque es la primera que creyó. Y la iglesia cree eso desde el primer siglo y nos alegramos en el día de las... No sabe, la iglesia no dice cómo María murió. El dogma de la Asunción no dice cómo muere María, dice que es llevada a los cielos. Como la iglesia no dice cómo murió María, eso está todavía de forma de debate. Algunos teólogos dicen que María pasó el proceso de la muerte y Jesús y Dios la resucitó y se la llevó. Otra gente dicen, como las iglesias orientales, que María no se murió, que María se durmió. Y por eso la iglesia oriental católica y la iglesia ortodoxa le llaman 15 de octubre la dormición de María. Y si ustedes van a Jerusalén, está una de las iglesias más hermosas del Monte Sión, se llama la Abadía de la Dormición. Porque es donde recuerda el lugar donde María vivía, donde María se durmió. Algunos dicen, María se durmió y de ahí, Señor, se la llevó, no pasó el proceso de la muerte. ¿Por qué? Dicen algunos, porque Pablo dice que el precio del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Si María no tuvo pecado, no tiene por qué haber pasado la muerte. Otros dicen que sí se murió, porque Cristo también murió, pero que el Señor se la llevó en cuerpo y alma. Eso no sabemos, la iglesia no definió qué sucedió, eso está al criterio de las personas. La tumba de Jerusalén, de María, está en Jerusalén. Hay algunas personas que creen que la tumba de María está en Éfeso, en Grecia. No sé si ustedes han oído hablar de eso, que hay una... Eso... No me quiero meter en lío con nadie, pero la tumba de Éfeso viene de la casa de Éfeso, porque no es la tumba, la casa de Éfeso viene de una revelación de la beata Catalina de Emmerich, que dice que ella tuvo una visión, que vio la casa de Juan en Éfeso y que ahí María estaba, y dicen alguna gente que María había muerto ahí, pero excavaron en ese lugar que decía la beata y se encontraron las ruinas de una casa del siglo I. Han hecho una capilla que fue el Papa porque es una capilla mariana, pero hay un dato desde el siglo III hay una tradición continua de que María murió y fue enterrada ¿dónde? En Jerusalén. Nunca hasta el siglo XX se habló de que María estuvo enterrada en Éfeso. Y es muy extraño que si María muere y sube a los cielos en Éfeso, la iglesia de Éfeso no haya mantenido el recuerdo, ahí María subió a los cielos. Es muy extraño que en 20 siglos nadie lo haya mencionado. Por eso yo me inclino, yo particularmente, yo creo que no hay otro lugar en el mundo donde María tiene que haber muerto y subido a los cielos que desde Jerusalén, no de ningún. Posible que María haya vivido en esa casa cuando Juan fue a Éfeso, que haya ido con Juan a Éfeso, pero para mí que no hay, yo no creo que María haya querido morir en otro lugar que no sea donde su hijo murió, resucitó y fue llevado a los cielos. Y ahí termina la vida terrenal de María, pero no la vida de María en la iglesia, porque como vimos, María sigue estando, no solo siendo la madre de la iglesia, no solo intercediendo por nosotros, sino siendo la madre de la simiente, el signo de que nosotros tenemos, de que nosotros podemos vencer a Satanás. Hermano, que no se te olvide eso, porque lo vas a tener que usar muchas veces en tu vida. Cuando Satanás te esté molestando, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Cuidado con tus 7 coronas y lo que tienes en la cabeza te suena un zapatazo que acaba contigo, porque yo tengo poder de aplastarte
como la hacía Santa Teresa de Ávila. Dice que un día estaba Santa Teresa en su celda y oyó un rugido tremendo dentro de la celda, una madrugada, y cuando se vira había un demonio grandísimo echando candela y humos y lleno de cosas. Y Santa Teresa se dijo, ¿eres tú? Y se viró para el otro lado y siguió durmiendo. Dice que el demonio hizo así y no volvió. Porque tú sabes cuando el demonio vuelve, cuando él sabe que tú le tienes miedo. Cuando él se da cuenta, eres como los cobardes cogen fuerza cuando ve que el otro tiene miedo. Cuando una persona se le planta y dice, a ver, dale para acá, tú ves que no vuelve más. Fíjate lo que le dijo una monja. Otra hubiera dicho, ¡ay, un demonio! Y ella lo miró y dijo, ¿eres tú? Yo me imagino que el demonio se habrá sentido súper ridículo, con tanta bulla y con tanta cosa, y que la mujer se viró y siguió durmiendo como diciendo, ¡psh! Esa es la mejor arma que hay. ¿Y por qué Santa Teresa hizo eso? Porque ella sabía, como hija del Carmen, que ella tenía poder para aplastarle la cabeza. Ojalá que este mensaje a ustedes se les quede.